Platón describió la política como el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. Es decir, yo te gobierno, pero tú es con las reglas, o sea, con las reglas que cree el ciudadano, con su consentimiento. El presidente Abinader gobierna con el consentimiento del pueblo, es decir, fue que lo eligió para que gobernara, para hacerlo llano y que lo puedan comprender. El político, decía Platón, el político es quien conoce ese difícil arte, el arte de gobernar. El arte de gobernar por la fuerza no es política, es tiranía, decía Platón. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque un grupo de diputados, o sea, un grupo de diputados del PLD, o sea, los diputados que tienen, que ya son pocos, porque de la cantidad que había en principio, una gran parte se fue a la Fuerza del Pueblo, otra al mismo PRM, y así está ese partido que gobierna a su imagen y semejanza, Danilo Medina. Esa es la realidad. Un partido que hizo grandes aportes al país, pero lamentablemente Danilo Medina lo dañó. Pero ahí hay mucha gente buena, como lo hay en todos los partidos, y me da mucha pena y le hago un llamado a dejar el bullying a cuando usted ostenta el poder. Eso es malo. El bullying comienza a hacer daño desde las escuelas. En Estados Unidos se han perdido inclusive vidas por el asunto del bullying. Hay personas que han decidido terminar con su vida porque han sido objeto de bullying. Y eso no de que niños, sino de todas las edades. Hay una diputada del PLD, la diputada Juana Vicente de San Pedro de Macorís, le voy a dejar el video, cuando ella pues está dando declaraciones cuando abandonan la sala. Fue que ellos abandonaron la sala del Congreso, del hemiciclo, y dicen que atacada por bullying de parte de la bancada de diputados del PRM, que son mayoría, aprueban préstamos y todo sin necesidad de los opositores. Entonces, ella dice que se sorprendieron cuando llegaron, que Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara, pues puso en agenda, aprobaron una cantidad de préstamos que hacían un monto de 623 millones de dólares. Oigan bien, así como usted lo oye, 623 millones de dólares. Observen el video. Bueno, si observen el video de lo que dice la diputada Juana Vicente del PLD por San Pedro de Macorís. Ahí sentadito, pero es un derecho que usted tiene, ¿eh? Bien. Entonces, someto a votación. En el momento de hoy nos estamos retirando del hemiciclo porque nosotros nos sentimos muy indignados. Lo primero es porque hoy se están aprobando más de 623 millones. Cuando yo venía hacia acá, que vi diputados que no vienen a trabajar, yo digo, hoy la fiesta se va a dar buena, hoy Pacheco se va a dar gusto aprobando, y efectivamente así fue. Más de 623 millones de manera descarada. ¿Y qué nos preocupa al Partido de la Liberación Dominicana? Como dijeron los compañeros en su participación, hay préstamos que se están haciendo y están reposando para ser despilfarrados en una campaña. Préstamos que se están utilizando para comprar alcaldes, para comprar legisladores. Ellos están como una tienda. Aquí tienen personas dedicadas a acosar y a ofrecer a los diputados de manera vergonzosa. Entonces nosotros en ese sentido entendemos que no nos podemos quedar. Y el bullying de los diputados fue lo que más nos indignó. Diputados que somos amigos, sí, pero hoy relajarnos, hoy abucharnos, y porque estábamos en minoría, decirnos cosas. Ya ustedes vieron, no se burle, hoy por ti, mañana por mí. Ayer los PLDistas eran mayoría casi absoluta.
Hoy es el PRM, que es mayoría casi absoluta. Mañana no se sabe cuál es. Alfredo Pacheco, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados por primera vez, fue en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Hipólito no lo quería porque lamentablemente, igual que como está haciendo Luis Abinader, están prefiriendo opositores que ellos han logrado que se vayan a sus filas y castigando a sus masas, a sus funcionarios electos por el voto popular, como en el caso de Iván Silva, senador de la provincia de La Romana, quien renunció en esta misma semana del PRM. Es muy extraño renunciar del PRM, que es el partido de gobierno, y se fue al PRD, un partido disminuido, y ya está diciendo por qué lo hizo los medios de comunicación. Querían darle la candidatura a un reformista que son mucho más disminuidos, que son negociantes, que eso es lo que hacen es negociar, pero el presidente parece que no está muy enfocado en obtener, ganar el Congreso, sino más bien fortalecer la candidatura presidencial por su reelección. A mayo de 2023, con esos 500, bueno, sin esos 623 millones de pesos, a mayo del 2023, esos son los datos que yo pude ver en la página de la Dirección General de Presupuesto hace un momentito, antes de entrar al programa. El monto de los préstamos tomados por el gobierno del presidente Abinader, es decir, en esos casi 3 años, no tiene 3 años todavía, asciende, bueno, hasta mayo ya ascendió a la suma de 38.407.6 millones de dólares, lo que equivale, o sea, eleva la deuda externa con relación al Producto Interno Bruto a un 70%. Eso es alarmante, y el gobierno que llegue, si no es el mismo Abinader que siga, se va a embromar de quién le va a prestar. Bueno, hasta el mismo Abinader se le va a poner difícil si se reelige, porque quién va a seguirle prestando dinero. Como decimos los dominicanos, amarrémonos los pantalones, porque si las cosas siguen así, con tan difícil, desde ahora pues seguirán empeorándose. O sea, las cosas están difíciles, y con la aprobación de esos 623 millones de dólares pues seguirán empeorándose. O sea, es de mal en peor, es de Guatemala para Guatepeor que vamos. Así es que nos llevan. No es nuestra intención pues llevar noticias negativas, tan negativas como esta, pero esa es la pura realidad, no hay otra cosa. Es por cuestiones así que la gente pues pide aquí constantemente en República Dominicana un gobierno como Nayib Bukele de El Salvador. Sí, ese populista de El Salvador que está haciendo grandes transformaciones. Yo le tengo mucho miedo a los populistas. Ahora mismo le está saliendo todo bien en El Salvador, pero le tengo miedo. Ahora, para él reelegirse, está violando todos los canones que existen en El Salvador, prohibiendo la constitución, leyes y todo, y él lo está haciendo atento a él de un plumazo. Dios que nos agarre confesado, y por ese descrédito que van creando los políticos, específicamente del actual gobernante, pues provoca tanta ira que el próximo año, tengo temor que el próximo año gane las elecciones un radical, un ultraderechista, como lo es ese carajo llamado Ramfli Trujillo. Lleva el mismo nombre de su padre, hijo de Ramfli, el hijo mayor de Trujillo, quien a los 11 años Trujillo lo hizo coronel del ejército, y ese era el que mandaba en todo. Dicen que Ramfli era peor que su propio padre, Rafael Leonidas Trujillo Molina, ese dictador despóstata que gobernó este país desde 1930 a 1961 a sangre y fuego. Creo que hay un libro
del general Soto Jiménez, de ese ilustre historiador que se llama Sangre y Fuego, no recuerdo, pero así fue que Trujillo gobernó. ¿Sabe lo que es coronel a los 11 años? Y él se crió con esa ínfula y con esa arrogancia, y es el hijo, o sea, el hijo de Ramfi, que se llama Ramfi por cierto también, y su mismo apellido, es el que pretende gobernar este país a partir del año 2024, o sea, de las elecciones. Determina la Junta Central Electoral de aprobar un partido que de hecho está prohibido por ley, que todo que llevara apellido de Trujillo pues se le hiciera. Hay algunos que están abocando a la Constitución, que sería una violación de derechos, pero hay que conocer la historia, hay que leer para que nos demos cuenta qué fue lo que pasó. Así es que le dejo ese video para que lo puedan pues ver, de esa señora diputada de la bancada del PLD. Vamos a pensar con sangre fría al momento de elegir, y si nos llaman de alguna firma encuestadora para llamar. A mí nunca me han llamado, yo no sé dónde hacen las encuestas, pero si le llaman, piense con sangre fría, con su decisión. No vote por amigos, vote por lo que usted crea que sea mejor para usted y para el país. Eso es lo que necesitamos. Yo tengo temor que llegue un Ramfi por esta descalificación de los políticos, de algunos políticos tradicionales, tanto que confiamos en ese cambio en el año 2020, y miren la situación del cambio donde nos ha llevado. Entonces, si producto de esto o como consecuencia de esto llega un Ramfi Trujillo al país a gobernar, nos vamos a joder todo. Vamos a evitar caer en lo que es un Cuba. Gente que no tiene ni siquiera para comer. Las mujeres no tienen una toalla sanitaria, tienen que llevársela a un turista. Tienen que estar vendiendo. Mire, es complicado porque esto es muy indigno. Miren lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado con el Nicolás Maduro ese populista sin ningún tipo de capacidad. Y peor aún, lo que está pasando en Nicaragua con el dictador, con el carnívoro dictador Daniel Ortega. Si le gustó el comentario y los videos, pues le invito a que se suscriban a esta plataforma Procesando la Información. Si ya lo hizo, le pido por favor que lo comparta con alguien más.